Buen día amigos, bienvenidos a este espacio de reflexión histórica y porque la historia es una necesidad de todos y la historia es presente y no pasado, por eso decimos historia ahora. Y es ahora cuando encontramos un tema que nos salta a la cara, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la circunstancia que esta institución ha tenido y ha jugado en los últimos años, por lo menos desde la década de los 80. Y es que lo que motiva esta mención de nuestra principal casa de estudios es que esta semana, o bueno, la semana anterior, el proceso saca una nota llamada La Hora de la UNAM, en donde entrevista a tres de los aspirantes fundamentales a la rectoría de esta Universidad Nacional Autónoma de México. Uno de ellos, que ya había sido comentado en algún artículo del jurista John Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM precisamente, y que nos llamó la atención en ese entonces, hace unas semanas, sobre el caso de Sergio Alcocer, un académico de la UNAM y que ha sido funcionario tanto de las administraciones de Felipe Calderón como ahora de la administración federal de Enrique Peña Nieto. John Ackerman insiste que Sergio Alcocer es la carta de las autoridades y del gobierno federal hacia la rectoría. Un poco el periodista Santiago Igartúa, de Proceso, cuestiona a Alcocer en este sentido. Él se deslinda, por supuesto. Pero ¿qué tendría de curioso que Sergio Alcocer sea el candidato, como se dice, o sea, el preferido, por parte del rector José Narro, por parte del gobierno federal encabezado por Peña Nieto? ¿Qué tendría eso de particular? Bueno, John Ackerman afirma que Sergio Alcocer, de llegar a la rectoría, tendría la tarea de completar las propuestas neoliberales tecnócratas dentro de la máxima casa de estudios. Algo que no se ha logrado y que sería un poco la conclusión de toda esta obra tecnocrática neoliberal que ha sometido al país, fundamentalmente con sus dos últimos capítulos en estas llamadas reformas estructurales de la reforma energética y la reforma laboral. Evidentemente, la educación es un ámbito de estas reformas desde la década de los 80 y así lo ha atestiguado precisamente la UNAM. La UNAM ha venido en un dilema entre sectores burocráticos de la universidad, sectores conservadores de la misma y sectores progresistas, fundamentalmente el movimiento estudiantil. Y aquí es donde entramos a la historia reciente de un conflicto que puede ser que todavía no haya concluido. El último capítulo lo vimos en la huelga de 1999, de tristes resultados, de triste fin. Recordemos que esto terminó con la entrada de la Policía Federal Preventiva a la UNAM, principalmente a Ciudad Universitaria. Y así se vino abajo el proceso que encabezó el Consejo General de Huelga. Pero este proceso, vuelvo a repetir, este dilema histórico se inscribe o se empezó a escribir desde 1987, cuando nace el Consejo Estudiantil Universitario, rehaciendo o recuperando unas siglas que surgieron en la huelga del 66 también en la UNAM. El CEU se levanta en aquella ocasión en contra de la imposición del proyecto de Jorge Carpizo MacGregor, entonces rector de la UNAM, en donde se perfilaba la reforma de planes de estudio, se perfilaban transformaciones administrativas importantes, pero había dos aspectos fundamentales en ese paquete de reformas, que era la reducción de la matrícula, la descentralización administrativa de la institución y el fin de la gratuidad de la educación en la UNAM. Estos aspectos no dejaron de ser parte de los propósitos de las autoridades al interior de la universidad. Si bien la huelga del CEU de 1987 hizo que las autoridades echaran atrás el paquete de reformas de Carpizo MacGregor, esto volvió a ser un debate interno en el Congreso de 1990, donde el estudiantado tuvo importantes logros. Pero volvió a ser otra vez tema de no solamente debate, sino de lucha abierta entre
en este caso el movimiento estudiantil y las autoridades, en 1992, cuando José Sarucán, nuevo rector en ese entonces de la UNAM, emite una propuesta de plan de cuotas o de pagos dentro de la UNAM. Esto desató un movimiento estudiantil, otra vez dirigido o acuerpado en el Consejo Estudiantil Universitario, y detuvo esta propuesta de cuotas dentro de la universidad. Hubo otros capítulos, como la huelga de los SHs de 1995, que tenía trasfondo esta lucha entre las reformas de las autoridades y la oposición del movimiento estudiantil fundamentalmente. Y viene después, ya con el rectorado de Barnés de Castro, la intentona otra vez de establecer, de imponer un paquete de reformas muy similar a lo que en su momento había pretendido imponer Jorge Carpizo, y esto desata la huelga de 1999, el surgimiento del Consejo General de Huelga y los sucesos de ese año. En la UNAM entonces, desde 1987, está este dilema: imponer un proyecto que al final del día acabaría con el carácter de gratuidad de la educación en la universidad, y con ello pues pondría en cuestión el carácter público, porque si bien los jóvenes tendrían el derecho de entrar, este derecho se vería mermado al tener que pagar una colegiatura. Y ya en los años 90, cuando José Sarucán pretendía establecer o imponer este reglamento de pagos, se calculó por investigadores de la propia Universidad Nacional Autónoma de México que por lo menos un 40% del estudiantado tendría que dejar o abandonar sus estudios al no poder sufragar gastos para el pago de colegiaturas. Repito, poner en cuestión el tema de la gratuidad repercute en la eficacia o en la realización del carácter público de la educación. Al final del día estamos hablando de qué es lo que va a suceder con la principal institución de educación superior en este país. Estamos hablando de si la universidad, para superarse, tiene que cobrar colegiaturas, si para superarse tiene que reducir su matrícula, si para ir más allá de lo que se dice tiene que ir, tiene que descentralizarse administrativamente. Estamos en un dilema todavía, es un dilema todavía no resuelto, que ha tenido episodios importantes de lucha social, de movimientos sociales, y que no es raro que vuelva a darse. El debate que abre John Ackerman y que Proceso lo continúa al evidenciar una posible candidatura oficial de Sergio Alcocer hacia la rectoría, está, pues, es parte de este contexto de lo que al interior de la universidad se puede estar definiendo en los próximos años. En esto también se nos viene recientemente la actuación de los porros en el plantel Vallejo del Colegio de Ciencias y Humanidades. Porros que también están presentes en otros planteles, como el plantel Naucalpan, también del CCH. Este nivel bachillerato de la universidad evidentemente es importante. Muchos jóvenes estudiantes hoy de nivel superior vienen de los 5 planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades. Pero es muy claro que al interior de estos planteles ha surgido un fenómeno de porrismo, y no ha surgido como acto proveniente de los propios estudiantes, sino promovido por las autoridades. Esto ha sido denunciado por académicos, por estudiantes, por gente que trabaja el tema de los derechos humanos y que ha tomado este tema de manera importante. Se ha exigido a las autoridades constantemente la investigación sobre este fenómeno, particularmente en los planteles de CCH. Y es curioso que surja el porrismo en los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades, cuando es ahí, en esos planteles, donde más ha crecido la oposición estudiantil a estas medidas que las autoridades han intentado desde 1987. Es curioso, y en la historia no hay casualidades, no hay curiosidades, hay aspectos muy concretos que obedecen, en este caso, a una política.
El rector Narro presume de estabilidad, de desarrollo, de crecimiento de la universidad, pero no se puede decir eso cuando uno de los planteles más de mayor número de estudiantes en la Universidad Nacional Autónoma de México, como el CCH Vallejo, tiene un fenómeno de porrismo. Entonces hay que revisar la historia reciente de la UNAM, hay que revisar la historia reciente del movimiento estudiantil en la zona metropolitana para entender que cuando las autoridades hablan de transformar a la UNAM, tiene muchas implicaciones, tantas que acaba involucrando a la masa estudiantil de una manera crítica, pero también de una manera muy beligerante. Entonces tenemos que estar pendientes de no solo ver la coyuntura, sino de entender la trayectoria histórica reciente que ha tenido pues el movimiento estudiantil en la UNAM y la UNAM en sí misma al abrazar procesos de transformación curricular, administrativa, etc. Así pues, amigos, ahí están estos elementos de historia contemporánea, de historia reciente en torno a la UNAM, en torno al movimiento estudiantil. Y bueno, como decimos con mucha convicción, porque la historia es una necesidad de todos y la historia es presente y no pasado, por eso decimos historia ahora. Y nos veremos la próxima. Muchas gracias.